En el presente video tutorial repasaremos las principales estructuras que dispone Scratch para realizar nuestros proyectos. En primer lugar, vamos a analizar los bloques que permiten generar eventos. Estos son al presionar bandera verde, al presionar tecla, ¿sí? Aquí podemos elegir qué tecla presionar. Luego tenemos al presionar objeto, al recibir, ¿sí? Todas estas teclas generan eventos. Fíjense que tienen un formato distinto a los otros bloques. Cada uno de ellos los vamos a ir viendo a medida que avancemos. En primer lugar, vamos a utilizar el presionar bandera verde, que es el más utilizado, ¿sí? Por ejemplo, en este pequeño proyecto lo que vamos a hacer es el objeto gato nos preguntará si deseamos que suba. En caso que contestemos que sí, va a subir, por ejemplo, 100 pasos. Entonces, al presionar bandera verde, nos va a preguntar, ¿deseas que suba? Entonces, en función a la respuesta, va a subir, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar sí, porque en caso contrario no haremos nada. Entonces, aquí lo que vamos a poner es si respuesta es igual a sí. Entonces, vamos a operadores, buscamos el que nos permite comparar, ¿sí? Ponemos respuesta igual sí. Scratch no distingue entre mayúsculas y minúsculas, o sea, si contestamos o ingresamos sí en minúscula o en mayúscula, es lo mismo. Entonces, si contestamos que sí, lo que vamos a hacer, vamos al bloque movimiento y vamos a fijar X e Y, ¿sí? Y aquí vamos a poner más, porque vamos a preguntar, nos pregunta si queremos que suba, ¿sí? Ponemos posición en Y más 100. Bueno, ejecutamos el programa, el gato nos pregunta, ponemos que sí y sube. Si contestáramos que no, no haría nada, ¿sí? Muy bien, vamos a ver si pongo sí en mayúscula, va a ser lo mismo, ¿sí? Va a subir. Bueno, otra estructura de decisión es si no, ¿sí? Entonces vamos a hacer que el objeto gato nos haga una pregunta. Por ejemplo, ¿cuántos lados tiene un cuadrado? ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a achicar el escenario, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar si no. Entonces, si respuesta es igual a 4, por ejemplo, que responda muy bien. En caso contrario, que responda incorrecto. ¿Sí? En este caso utilizamos estructuras de decisión, una estructura para sí y otra para si no se cumple. Bueno, supongamos que yo pongo 8, me pone que es incorrecto. Lo volvemos a ejecutar, pongo 4 y va a decir muy bien. Ahora, ¿qué pasa si el usuario, en lugar de ingresar 4 con número, lo ingresa con palabras? Entonces, podríamos mejorar este proyecto agregando el operador o, ¿sí? Y entonces podríamos poner si respuesta es igual a 4 o respuesta es igual a 4 con letras. Y aquí faltaría agregar el 4. ¿Sí? Bueno, vamos a agrandarlo. Bueno, si yo ahora pongo 4, también me va a decir muy bien. Siguiendo con este tipo de operadores, ¿sí? Para crear una condición compuesta, vamos a utilizar, aquí utilizamos el o
Ahora vamos a utilizar el i. Por ejemplo, ingresa un número comprendido entre, por ejemplo, 0 y 10. Entonces, aquí tendríamos que evaluar, ¿sí?, si el número ingresado se encuentra comprendido entre 0 y 10. Entonces, en lugar de o, vamos a utilizar i. En lugar de igual, vamos a utilizar mayor. Entonces, vamos a poner mayor que menos 1, considerando que el 0 va a estar incluido en la respuesta correcta. Y aquí vamos a poner menor que 11, ¿sí? Entonces, lo ubicamos acá y acá podríamos poner qué número fue ingresado. A ver, vamos a hacer dos cosas. Entonces, aquí podríamos poner el número ingresado es correcto, y vamos a poner respuesta, ¿sí? Son programas muy sencillos, pero para repasar los contenidos. Y si no, ponemos incorrecto. Bueno, vamos a probar el proyecto. Bueno, por ejemplo, voy a poner menos 6. Incorrecto. Bueno, vamos a poner 9. Me va a decir que está bien, ¿sí? En este caso hemos utilizado la estructura o el operador y. Bueno, ahora vamos a utilizar el no. Por ejemplo, vamos a poner ingresa un número cualquiera, coma, excepto el 0. Entonces, acá vamos a poner, en lugar del i, vamos a poner no, y acá vamos a poner igual a 0. ¿Sí? O sea, vamos a poner que sea lo contrario. Si ingresa 0, es decir, si respuesta es 0, vamos a escribir acá lo que queremos. Si la respuesta no es 0, el número de ingresado es correcto, es respuesta. Muy bien. Y acá podemos poner has ingresado 0. Bueno, entonces vamos a probarlo. Bueno, si pongo 0, has ingresado 0. Si ingreso, por ejemplo, 5, el número ingresado es correcto, es 5. ¿Sí? Es decir, vimos tres ejemplos, ¿sí?, con los operadores o, y, y no. Muy bien. Bueno, ahora vamos a trabajar con las estructuras de repetición. Por ejemplo, si yo quiero que siempre realice estas preguntas, vamos a poner el bloque por siempre. Fíjense que aquí no podemos agregar más bloques, ¿sí? Entonces, al ejecutarlo, siempre nos va a decir que ingresemos un número. Muy bien. Bueno, supongamos que ahora este bloque lo queremos repetir exactamente 5 veces. Entonces, en ese caso, utilizaríamos repetir y aquí pondríamos, vamos a poner menos así, 3 veces. Muy bien. Bueno, ahora vamos a utilizar este bloque por siempre sí. Vamos a hacer el siguiente proyecto. Vamos a pedir el ingreso de números por siempre si el número ingresado no es 0. Entonces, por siempre sí, la respuesta no es 0, ¿sí? Simplemente que pida el número y diga qué número se ha ingresado. Entonces, ingresa un número, ingresamos cualquiera y cuando ingreso 0 nos informa qué número es y termina el programa.
Ahora utilizaremos el bloque repetir hasta que. Por ejemplo, podemos pedir números, ¿sí?, hasta que el usuario diga que no. Entonces, repetir hasta que respuesta sea igual a no. ¿Sí? Entonces, pedimos ingrese un número, podríamos borrar excepto 0. Bueno, ingresa un número, el número ingresado, y acá volvemos a preguntar si desea seguir con el ingreso. Muy bien, entonces, si la respuesta es no, va a dejar de funcionar. Bueno, vamos a probarlo. Ingresa un número. Desea seguir, sí. Ingresa otro número. Desea seguir, sí. Ingresamos otro número. Y ahí terminó. Bueno, ahora vamos a utilizar el bloque esperar hasta que. Supongamos que vamos a hacer preguntas y cuando llega a 5 el puntaje, ¿sí?, termina el programa y aparece un personaje que indica nuestro puntaje. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar variables. Por ejemplo, voy a llamar la variable número 1, número 2 y puntaje. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer las preguntas. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, repetir hasta que puntaje sea igual, por ejemplo, a 5. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer las siguientes preguntas. Vamos a utilizar operadores para unir. Entonces, podríamos poner ¿cuál es el resultado de? Entonces podemos poner, vamos a seguir poniendo bloques unir, porque vamos a poner ¿cuál es el resultado de A? Acá vamos a poner, por ejemplo, más. Dejamos espacio, si no va a quedar todo muy juntito. Bueno, muy bien, hacemos esta pregunta y evaluamos la respuesta. Operador igual si respuesta es igual a más B, o sea, número 1 más número 2. Decir muy bien. Y asignamos al puntaje. Vamos a poner cambiar puntaje por 1, ¿sí? En caso que no estuviera bien, contestamos simplemente incorrecto. Muy bien, vamos a insertar otro personaje, cualquiera. Bueno, a este personaje vamos a poner al pulsar bandera verde que esté oculto. Y entonces aquí utilizamos esperar hasta que, a ver, habíamos puesto que lo repita hasta que el puntaje era 5. Es decir, cuando vuelva y sea 5, ya no lo va a hacer. Entonces aquí vamos a poner esperar hasta que puntaje sea igual a 5. ¿Sí? Entonces podemos poner esperar un segundo
y que el personaje nos informe cuál es el puntaje, ¿sí? Vamos a utilizar unir. Tu puntaje es, y ponemos puntaje. Este es un ejemplo, ¿sí? De este bloque esperar hasta que. Fíjense que no agregamos debajo las instrucciones porque el que va a decir cuál es el puntaje es otro personaje. También se podría haber utilizado, y ahora lo voy a hacer, los bloques enviar y recibir, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo funciona. ¿Cuál es el resultado? ¡Ah! Gran error. Nos olvidamos fijar los números. A ver, entonces, tenemos que fijar el número 1 y el número 2 a números aleatorios, ¿sí? Entonces, el número aleatorio entre, bueno, vamos a dejar lo que viene por defecto. Bueno, ahora sí. ¿Cuál es el resultado de 10 más 5? Voy a contestar todo correcto, así pasamos al otro personaje. Bueno, esto mismo lo podríamos haber hecho con los bloques, como dijimos, enviar y al recibir. Por ejemplo, cuando salga de este ciclo es porque el puntaje es 5. Entonces vamos a mandar un mensaje que diga, por ejemplo, mostrar. Entonces, en el otro personaje lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dejar a presionar bandera verde, esconder, al recibir mostrar, ¿sí? Podríamos esperar un segundo, mostrar y que diga cuál es el puntaje. Y otra cosa que tendríamos que agregar cuando utilizamos variables es inicializarlas. En este caso, como cada vez que se realiza el ciclo, las variables toman distintos valores, no haría falta. Pero es una buena costumbre fijar las variables en 0, ¿sí? Bueno, vamos a probar nuestro proyecto. Otro error, no hemos inicializado puntaje y ese sí es necesario, porque si no nunca va a tomar el valor 5, ¿sí? Si comienza con 5. Bueno, 20, 11, 13, no, 9, 17. Muy bien, y ahí aparece el personaje, ¿sí? Es decir, que podemos utilizar tanto la estructura esperar hasta que o enviar a todos y al recibir. Por último, tendríamos que nombrar los distintos bloques que permiten generar eventos, como dijimos al comienzo, ¿sí? Al presionar teclas ya lo hicimos en otros videos, al presionar bandera verde lo mismo, vamos a hacer al presionar objeto, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer será lo siguiente, al presionar el objeto gato, que repita esto, ¿sí? Y inicializamos al presionar bandera verde. Bueno, terminamos el ingreso. Y ahora se muestra este personaje. Podríamos hacer que el objeto gato luego desaparezca, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, antes de enviar a todos mostrar, podríamos poner apariencia esconder. Si el objeto gato lo escondemos, al presionar bandera verde tenemos que hacer clic en mostrar, ¿sí? Y a ver si acá sí está esconder. Bueno, espero que con estos ejemplos hayamos podido repasar todas las estructuras de control, sí, es decir, las estructuras de decisión y de repetición que contiene Scratch.